la familia establece los primeros valores del conocimiento de Dios. Pero cuando en un hogar la ausencia de padre es notoria, ahí va a haber un desequilibrio emocional, psicológico, un desequilibrio también espiritual, porque falta la nutrición del hombre. Ahora, yo no quiero decir con esto de que todo aquel que no haya tenido un padre está en crisis, en problemas. No. Es que el tema es que en la medida que hay familias, hay hogares donde no se conoce el respaldo del esposo, el respaldo de la pareja, ahí va a haber algo que va a ser ausente. Y puede ser que en la familia esté el hombre, esté el papá, esté la mamá, pero tal vez nosotros como padres no estamos haciendo la labor necesaria, porque los americanos hablan del ausentismo paterno, es decir, está el esposo casado con ella y todo, pero él no está ahí, o sea, pasa trabajando, no habla con los hijos, no los cuida, no les ayuda, y ahí va también desarrollándose un vacío. Entonces, Jesús en este texto tiene una pregunta importante acerca de uno de sus discípulos. Felipe, que es un hombre, un apóstol que se ha caracterizado por creer solo en lo que mira. O sea, así hay personas en las iglesias que si no me enseña, yo no creo. Si no lo veo, yo no puedo creer. Entonces, él, Felipe, ha estado con Jesús por 3 años de ministerio y ha visto los milagros que Jesús ha hecho, ha visto las sanidades, ha visto las obras que Jesús ha hecho, y en este momento él tiene una gran duda. Él quiere ver a Dios, él quiere ver al Padre, pero no lo logra ver, no logra discernir, no logra entender. ¿Cuántas personas? Yo me he topado con gente que dice, mire, es que yo he visto a Dios, yo vi una luz, yo vi una cuestión en un sueño. Todo eso es falso. ¿Por qué? Porque el único ser que ha mostrado el carácter del Padre y el único que ha revelado al Padre es Jesucristo. ¿Por qué yo no puedo ver a Dios? Porque Jesús ya vino. Si yo quiero conocer al Padre, lo que tengo que conocer es al Hijo. Y si yo entro en los evangelios y leo los evangelios, voy a conocer al Hijo. Y si conozco al Hijo, conozco al Padre. Entonces, yo no tengo por qué luchar. Si yo quiero saber cómo es la misericordia de Dios, si yo quiero saber cómo es la misericordia de Dios, vea la misericordia de Jesús. Que venían los ciegos y le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahí está la misericordia de Dios. ¿Usted quiere saber cómo es el amor? Usted ve el sacrificio de Jesús, que a través de su muerte nos amó eternamente. Ese es el amor de Dios. Usted quiere ver, hermano mío, usted quiere ver cuál es, hermano, el carácter del Dios Santo. Ve a Jesús sacando a los vendedores del templo que estaban con mesas vendiendo palominos y cambiando monedas. Jesús entró, botó las mesas, botó, hermano, todo lo que estaban vendiendo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios celoso. Y así como Jesús es celoso, así también Dios es celoso. Y Él quiere que le adoremos solamente a Él. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios se reveló como esposo de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló como creador. Diga conmigo, creador y esposo. Pero como Padre solo se reveló a través de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que cuando oremos tenemos que referirnos a Dios. Olvídese decirle Jehová, no le diga Yahvé, no necesita que le diga su nombre. Dígale papá, dígale Padre. Él le agrada que sus hijos le digan Padre. Cuando yo veo televisión y todas estas películas que nuevas, el creador, dicen ellos, el creador no es Dios. Dígale Padre. Padre. Eso es lo que Él quiere, que lo conozcamos como Padre. Y al Padre yo le tengo confianza, le tengo intimidad. Con el Padre yo no tengo por qué hablar con oraciones religiosas, con oraciones de que, oh Señor, hay gente que le gusta hablarle a Dios como que fuera
un Dios tan lejano y tan santo como que le tenemos que hablar. Yo vi a un predicador que no estoy de acuerdo con él, pero mi opinión no importa. Dice cierto predicador que hay que hacer una oración así, ¿verdad? Oh, Padre, en el nombre de Jesús, mira, lo que Dios quiere es que tu corazón le alabe a Él. Y si vos en el corazón estás buscando un Padre, lo vas a encontrar en Dios. Y no tienes por qué llegar ahí con oraciones arregladas o con oraciones repetitivas, ni oraciones repetitivas de, oh, Padre nuestro que estás en los cielos santificado, oh Señor, la misma repetición. No, hablarle como le hablas a tu papá. Hablarle con el respeto, hablarle con el amor y con la confianza. Cuando usted se equivoca, usted no llega donde su papá a decirle, oh, Padre, me he equivocado. No, la regué, Señor. Ese diálogo es el que quiere establecer como primera etapa en nuestras vidas. ¿Cómo? En oración, en alabanza. Es decir, que lo primero que yo conozco de Dios es cómo hablar con Él. Y yo creo que aquí hay mucha gente que no puede hablar con Él. Primero, porque no han salido de su religión. Siguen rezando el Padre Nuestro, pero eso no es lo que Dios quiere. Sentate allí en la silla en la noche, habla con Dios y decirle, Señor, tengo un problema. Me gustan las mujeres, me he encontrado con esta señora, me gusta, estoy a punto de caer en este pecado y pídale ayuda a Dios. Usted no tiene dinero, no venga a decirle, mira, Señor, fíjate que yo, la verdad que no tengo plata, necesito dinero. Háblele sinceramente, Señor, yo no he aprendido a administrar y tengo problemas porque tengo deudas. Ayúdame con esta situación. Y Dios le va a ayudar. ¿Por qué? Porque usted se está acercando con Él en comunión. Diga conmigo, comunión. Lo primero que Jesús revela es la comunión con el Padre. ¿Cómo tenemos que orar? Diciendo así, Padre nuestro. Miren, aquí hay una cantidad de personas que no han tenido papá, que no han conocido una figura paterna. ¿Por qué viven renegando? ¿Por qué viven ustedes diciendo, es que pastor, yo nunca conocí a un padre, yo nunca conocí a mi papá? Tanto joven yo he visto en campamentos, en retiros, que me han venido a decir, pastor, yo no he tenido papá, no he tenido mamá. ¿Y por qué renegas? Si en lugar de tener una figura humana, Dios te dio lo más grande, que es su amor, y Él se ha revelado como Padre en tu vida. ¿Para qué querés más si tenés a Dios y Él es lo máximo? Él es lo más grande, Él es el Padre. Entonces, lo primero que Jesús revela es cómo tenemos que acercarnos a Dios. ¿Y cómo tenemos que acercarnos? En oración, con alabanza y con sinceridad. A Dios no le gusta la hipocresía, que usted va a venir y le va a hablar con palabras infladas y que usted le va a hablar con palabras honoríficas. Eso está bien para las entregas para ¿cómo se llama? El paso de posesión, ¿verdad? El traspaso de posesión. Que llega Dante Gebel y aquí, Señor, oramos por el nuevo proceso. Eso está bien para ese acto hipócrita. ¿Por qué? Porque de nada sirve que traigan al mejor predicador a hacer un traspaso de posesión si la gente que está en el gobierno y la gente que está gobernando no conocen a Jesús. Hermanos, este país va a cambiar cuando la gente conozca que el Padre es Dios. ¿Ah? Ahí este país va a cambiar. Ahí va a dejar de ser la violencia, la corrupción. Este país va a cambiar. Pero necesitamos enseñarle a la gente cómo hablar con Dios. ¿Y cómo tengo que hablar con Dios? Como quien habla en la confianza íntima con papá. Hay ocasiones donde tú llegas donde tu padre y fíjate que no es necesario que le digas nada. Si yo llego a mi casa, ayer estuve con mis papás y me ve mi papá, él ve cuando yo estoy afligido y me dice, mira, hijo, te veo, ¿verdad? Un poco mal, te veo inquieto. Él me pregunta. Hay veces, hermano, que usted lo único que necesita, siéntese ahí, mire, en su silla. Deje que Dios le hable a usted y no le hable nada a él. Deje que Él le hable a usted. Pero ¿sabe cuál es el problema? Insistimos religiosamente en rezos, toda la vida que vamos a orar. Oh, Padre, Señor, en el nombre, te pido. Sentate y escucha la voz de Dios, porque Él quiere hablarte. ¿Y cómo habla Dios?
¿Cuántos problemas te han pasado esta semana? Mire, yo me senté el lunes, yo dije, vaya Señor, la semana pasada me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? No pensé que Dios va a venir y te va a decir, oh, aquí aparezco, yo te digo que tú tienes que no. ¿Qué le quiere decir cuando le chocan el carro? ¿Qué le quieren decir cuando usted tiene problemas con su esposa? ¿Qué le quiere decir cuando a usted le salieron cosas malas en la universidad? ¿Qué le está queriendo decir cuando usted no tiene pisto? Dios le está hablando, pero habla por circunstancias. Discierna lo que Dios le quiere decir. Disciérnalo. Eso que va a venir Dios y le va a decir, aquí estoy diciéndote que tú tienes que dejar. No, ¿cómo habla Dios? Habla en el silencio. Deje que Él le diga. Deje que Él le hable. Deje de hablar tanto. Hay personas aquí que no permiten que Dios les hable. Porque tienen ustedes tantas cosas que decirle y le repiten tanto las cosas que Dios dice, por favor, me vas a dejar hablarte. Vas a dejar que te hable. Te hablo por las circunstancias, pero también te hablo a través de tu corazón. Cuando usted no tiene paz en su corazón, no haga las cosas, hermano. Si usted no tiene paz, no las haga. Dios le está hablando, diga conmigo, Dios le está hablando. Si usted en su corazón siente miedo, no tiene paz en su corazón, no duerme por ese problema, no lo haga porque Dios le está hablando. Así de fácil. Pero quítese usted la mentalidad religiosa de llegar solamente a hincarse, rezar y que Dios, ahí está el Dios. Hermano, deje que Dios le hable. Dios vive. Él existe y Él quiere hablarle. Dios le va a hablar a través de la oración. Dios le va a hablar a través de su corazón. Y Dios le va a hablar a través de su palabra. ¿Sabe cuál es el problema del domingo? Que muchos no queremos oír a Dios. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque Dios nos habla. Yo les he estado haciendo una campaña. Mire, les voy a decir algo. Usted tiene un gran problema ahorita. Usted tiene un problema económico, tiene un problema legal, tiene un problema sexual. 5 semanas venga a la iglesia y oiga la palabra de Dios y vamos a ver si Dios no lo resuelve. ¿Sabe por qué? Dios le va a hablar en la palabra. Y cualquier persona que venga 5 semanas a la iglesia y escuche sermones, Dios le va a hablar. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Que no quiere oír a su papá, que no quiere oír al padre, que no quiere oír el consejo. Dios le habla y usted desobedece. Dios le habla y usted no quiere escucharlo. Lo primero que el Dios revela en nuestra vida es su comunión. Hablemos con Dios. Hablemosle confiadamente, como el Padre que es para nosotros. Acerquémonos a Él. Dejemos que Él nos hable a través de la experiencia, a través de los problemas, a través de la palabra, a través de la oración. Deje y abra su oído y pregúntele, Señor, ¿tengo que hacer esto? Señor, tengo que tomar esta decisión. Deje que Dios le hable, hermano. Deje que Dios le hable. Dios quiere hablarle. Él es su Padre y no lo quiere dejar sin el consejo necesario. Entonces, lo primero que Dios da es el consejo. En este texto bíblico, Felipe le dice a Jesús, queremos ver a Dios. Y Jesús le dice, Felipe, has estado conmigo 3 años y no has entendido que yo soy la revelación del Padre. En milagros, en el carácter, en lo que yo he hecho en mi ministerio. Y no has entendido, Felipe. Mire, ¿cuántas personas quieren ver a Dios y no entienden que está en Jesucristo? Vea lo que dice el versículo número 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, mira, 3 años has estado con nosotros. 3 años me has visto caminar. 3 años me has visto servir. Amén. 3 años me has visto hacer obras. ¿Qué más quieres ver? ¿Qué más quieres ver en mí? Entonces viene Jesús y le responde. Vea lo que dice el verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo, mira bien, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Esa es la pregunta. ¿Cómo querés ver a Dios y no has entendido que Jesús es Dios? Jesús es la revelación del Padre.
Ahora, voy a poner una cuestión en la mesa en esta mañana. ¿Por qué cree que es importante que los padres estén con sus hijos? Porque nosotros, para nuestros hijos, somos la representación del carácter de Dios. Si el hijo ve que su padre es irresponsable, ¿por qué hay tanto hombre que no se hace cargo de sus hijos? ¿Dónde aprendió eso ese muchacho? Es que no tuvo papá. ¿Cómo se va a hacer cargo de sus hijos si a él no lo criaron tampoco? No tuvo quien le diera un ejemplo. Cuando usted lleva a sus hijos al supermercado o al mercado y ellos ven que usted toma las cosas y los pone en el canasto y ellos ven que usted provee a la casa, ¿qué es la imagen que le queda a sus hijos? El Dios proveedor, el que provee. Dios provee para sus hijos. Si ese muchacho no le enseñó su papá a proveer, él tampoco va a poder proveer. Yo quiero decirte algo. Si a ti no te criaron en el temor de Dios, no vas a saber proveer, no vas a saber aconsejar y no vas a saber tampoco disciplinar. Y yo en esta mañana quiero que usted se compare y usted diga, realmente yo en mi casa soy el ejemplo de Dios. Yo proveo, yo aconsejo, disciplino y mis hijos ven en mí el carácter de Dios. Por ejemplo, cuando usted no sabe dar el amor de Dios como papá, esos hijos no van a crecer bien. Porque imagínese cuánto hijo necesita un abrazo, cuánto hijo necesita que le diga su papá, mira, estás haciendo las cosas bien, hombre. Te animo, salí adelante. Yo sé que vos lo podés hacer. Y muchas veces, hermano, en la casa, ¿qué es lo que oyen los hijos? Lo contrario, es que este es topado, este no le da el cerebro, es que este es rebelde. ¿Por qué no abrazás a tu hijo y le decís, mira, la verdad, honestamente, y estoy yo contigo, no importa lo que pase, yo no te voy a dejar porque sos mi hijo? ¿Sabe qué le está diciendo a ese niño? Usted le está enseñando que el amor de Dios es siempre fiel. Pero ¿dónde aprenden los hijos a Dios? ¿Quién les enseña primeramente a Dios? Nosotros con nuestro ejemplo. Se imagina la gran responsabilidad que Dios ha puesto en los varones y en las mujeres de esta iglesia. Ustedes son el ejemplo de Dios en la casa. Si ustedes son tacaños, si ustedes son irresponsables, si nosotros somos descuidados, ellos van a tener un concepto de Dios equivocado, totalmente equivocado. ¿Y qué es lo que sucede? Por eso tenemos una sociedad totalmente destruida, con los malos ejemplos. ¿Dónde aprende un hijo a golpear a una mujer? Porque aquí hay varios varones que le pegan a las mujeres, si se les puede llamar varones. ¿Dónde aprendiste eso? Tu padrastro llegaba, maltrataba a tu mamá, o tal vez tu papá era agresivo y le gritaba a tu madre y ella tenía que defenderse y tenía que ponerse a llorar. ¿Y qué llevaste vos en el corazón? Que la familia, en la familia no es familia, la familia es un ring donde se pelean dos boxeadores. Mucha gente en esta iglesia tiene el concepto de familia equivocado, porque yo para qué me voy a casar, pastor, si mi papá y mi mamá solo peleando bien. ¿Se da cuenta la importancia de nosotros? ¿Qué nos está enseñando Jesús en este texto? Que nosotros representamos a Dios. Le hago una pregunta. ¿Lo ven sus hijos orar? ¿Lo ven sus hijos leer la Biblia? Mire, pastor, la verdad es que como yo duermo en 3 casas, no me ven, va. Me ven mis hijastros, me ven los... Pues sí, ¿cómo lo va a ver sus hijos? No lo ven. Si usted no duerme ahí. No duerme ahí. Y por eso hay un montón de jóvenes en adicciones, drogadicción, por la falta de un ejemplo paterno. No hay varones que se hagan cargo de su casa. No hay varones que vengan y digan, mira, me voy a preparar, voy a salir de la universidad y después te voy a mantener. ¿Qué hacemos nosotros? Nos gusta la mujer, nos metemos con ella, nos acompañamos, literalmente le pegamos a un hijo
y no sabemos ni mantenerlo. No sabemos ni mantenerlo. Y ese es el gran ejemplo de varones que hay aquí. Mire, le voy a decir una cosa. Pudimos venir de un mal ejemplo, todos nosotros. Pero escuche bien lo que le voy a decir. No le ponga atención a los malos ejemplos de sus padres. Ponga atención en el ejemplo de Jesucristo, en el ejemplo de Dios. Él es el mejor padre y Él le va a dar el ejemplo a usted para que usted se lo dé a sus hijos. Y usted va a saber ser un buen papá. Y va a saber ser un buen padre y una buena madre. Dígale a Dios, Señor, yo quiero ser un buen ejemplo. Yo quiero criar hijos e hijas en el temor de Dios. Que lo vean leyendo la Biblia. Que lo vean orando. Pero más que todo, le voy a decir algo. Que lo vean dándoles un beso, un abrazo. Que lo vean resolviendo problemas. Hey, mi papá es un gran ejemplo para mí. ¿Qué te enseñó tu padre? ¿Qué te enseñó tu padre humano? ¿Qué te enseñó tu padrastro? ¿Qué te enseñó? Tenemos que borrar esos ejemplos malos. Si son buenos, tómalos y cúmplelos, vuélvalos a ejecutar. Pero si son malos, no los tomes. Si tu padrastro o tu papá te enseñó a ser mujeriego, pues ya no lo haces. Si tu padre te enseñó a tener hijos regados por todos lados, no lo hagas. No sigas el ejemplo. ¿Por qué? Diga conmigo el ADN. No, pero dígalo bien, el ADN. Nosotros llevamos un ADN humano. Mire, usted no se imagina lo que le transmitimos a nuestros hijos. Sabe que yo esto lo he enseñado varias veces, pero lo voy a volver a enseñar. En la herencia genética, usted transmite a sus hijos inteligencia. La inteligencia es heredada, hermanos. Por eso es que aquí solo gente inteligente vemos, solo científicos de la NASA. ¿Ah? ¿Y por qué se ríe? No es cierto, si somos inteligentes. ¿Quién le ha dicho a usted que usted no tiene cerebro? ¿Ah? Solo porque no sacó una carrera, ¿usted cree que no es inteligente? Si usted es inteligente para robar. ¿Y esa inteligencia de quién la heredó? De sus papás. Entonces, la inteligencia es heredada. Está la herencia como inteligencia, la herencia psicológica. Usted sabe que las depresiones y todas esas crisis psicológicas son heredadas también. Eso es hereditario. También, hermano, se hereda la herencia biológica, porque uno hereda las enfermedades de los papás, hereda también, hermano, las deficiencias de los padres. Yo en mi familia, mi mamá es diabética, mi tío fue diabético, mi abuela fue diabética. ¿Qué cree que voy a hacer yo? Diabético. ¿Pero cuál es el problema? Yo no acepto esa enfermedad y por eso me cuido. ¿Cómo he hecho para no enfermarme? Ya me voy a divorciar para que ya no me enferme. No le diga a mi esposa. Si no, me voy a hacer diabético. Yo no, imagínese diabético. Mire cómo me tiene el matrimonio. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? Uno puede hacer un montón de cosas para revertir la herencia. Pero tarde o temprano eso se va a manifestar. Pero lo que quiero mostrarte es algo. Nuestros padres pudieron habernos heredado enfermedades, malas conductas, malos ejemplos. Pero recuérdese que usted no solamente es hijo de su padre, sino que es hijo de Dios. Y la genética de Dios es más fuerte que la genética del hombre. Y si esa maldición se transfirió como ejemplo, 2 generaciones de familias donde no ha habido un papá, sino que solo la mamá crió a los hijos, la siguiente generación crió a los hijos, pues entonces en el nombre de Jesús yo me paro y ¿qué voy a hacer? De aquí en adelante yo voy a pelear en contra de eso. Porque si tengo a Cristo, yo sí me voy a casar. Si tengo a Cristo, voy a esperar en Dios un esposo para tener hijos con Él. Y no voy a crear hijos fuera del matrimonio. Póngase objetivos espirituales.
Póngase objetivos espirituales. ¿Qué le heredó su genealogía? ¿Qué le heredó su genética? ¿Qué es lo que usted puede hacer? Revierta la maldición a través del conocimiento de Cristo. Se puede. Porque el ADN de Dios es más fuerte que el ADN de los hombres. Y cualquier cosa que le hayan inculcado en la casa negativa se puede revertir si usted pone a Cristo como centro de su vida. Entonces le hago una pregunta: ¿con qué está peleando? Yo sé con lo que estoy peleando yo. Yo sé. No estoy aquí para hablar mal de mi familia, pero yo les he contado a ustedes que mi bisabuela 42 hijos tuvo con diferentes mujeres. Mi abuelo hubo familia afuera y dentro. Y varios parientes han tomado decisiones equivocadas. Entonces ha habido dos cosas que se han transferido en el ADN de los Velázquez: el alcoholismo y lo mujeriego. Soy mujeriego. Eso pensaba yo, fíjense, es que no es eso lo que se transfirió. Por mucho tiempo dije, es que yo en mi familia, yo por eso quizás paso deprimido, porque como me he calmado, solo tengo una esposa, paso deprimido, porque pues sí, imagínense, todo mi pariente, 42 hermanos, 42 hijos. Y de repente me llevaron a Honduras y me dijo mi papá: este es tu tío Arturo. Y un negro así, de 2 metros, negro. ¿Y cómo se metió esto en mi familia? Si nosotros somos cheles y pelones. ¿Ah? Mire, daba risa. Usted quería saber quiénes eran de los Velázquez en Usulután. Yo terminaba el culto, si desde lejos les veía las 2 entradas. Así. Bueno, que ahora ya no, porque me estoy poniendo una medicina que me vendió un hermano aquí. Ajá. Estos 2 hoyos van a desaparecer en 6 meses. ¿Ah? Voy a revertir esa maldición de los pelón. ¿Ah? Les conté que voy a la barbería y me dijo: mire, me dijo, yo era como usted. Me dijo: oye, hasta se había alisado el pelo el chamaco que me cortó. Pero ya, señor, va. Mira, me dijo, si te pones este volado, te va a crecer el pelo otra vez. Mire, me dio tanta carreta que le compré la medicina. Y ahí estoy yo en la noche. Voy a revertir la maldición. Entonces, por un tiempo yo dije, mi familia son todos mujeriegos. No. ¿Sabe qué es lo que pasaba en mi familia? No habían aprendido a ser padres. Esa era la verdadera falla. ¿Por qué? Se metían con una mujer, dejaban los hijos sin criar, se metían con otra, le embarazaban, le dejaban los hijos sin criar. El verdadero germen es la ausencia de paternidad. El verdadero germen es que no enseñan a los varones a ser papás y no enseñan a las mujeres a ser madres. Ese es el verdadero germen, que vamos llevando de familia en familia aquel elemento que es desunir familia. O sea, llevamos en nosotros el divorcio, la separación, la infidelidad, va en nuestro ADN. Pero yo sé, hermano, una cosa, que cuando usted acepta a Cristo, usted no cambia un ratito de mentalidad, usted no cambia de costumbres, usted no cambia, hermano, temporalmente. Cuando usted acepta a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, hasta su corazón, hermano. Por eso usted puede dejar de ser infiel, mujeriego, idólatra y cualquier otra cosa que le hayan transmitido sus padres. Usted lo puede hacer. En Cristo lo puede hacer. Revierta esa maldición, revierta esa desgracia, revierta ese desorden, revierta esa situación. Si estás a punto de separarte por segunda vez o divorciarte por segunda vez, no lo hagas. Revierta la maldición. Solo Cristo la puede revertir. Solo Él nos puede enseñar a ser como el Padre. Jesús viene y les dice: aquí estoy yo, véanme a mí. En la medida que nuestros hijos nos vean luchando, diga conmigo, luchando. Digámosle, ¿cómo le podemos decir? Demonios. Pongámosle demonios. Usted, hermana, tiene un demonio cerca.
¿Cuál es su demonio? ¿Ah? Hay el hombre que me tiene enamorada. Y es pelón, dice. Mire, su demonio, ¿sabe cómo se llama? Muchas veces se llama adulterio. Muchas veces se llama falta de carácter. O sea, todos tenemos un demonio con el que bregamos. Pero si mi hijo y si mi hija me dicen, es que mire, mi papá luchó toda la vida con eso. ¿Y sabe qué? Mi papá un día dejó de tomar. Mi papá un día dejó su vida desordenada y se vino con mi mamá. Y, o sea, ese cambio es el que los hijos felicitan. Cuando ven que nosotros como papás somos de carne y hueso, fallamos y tal vez usted tiene la costumbre, hermana, de tener una pareja y usted dice, no, aquí ha habido hermanas que me han dicho a mí y las felicito porque para mí son un gran ejemplo. Mire, pastor, llegó un momento que yo tuve que dejar a este varón. ¿Y por qué, hermana? Porque ya no podía. El Espíritu Santo me ponía que lo tenía que dar porque no podíamos hacer matrimonio, no podíamos estar juntos, no podíamos estar porque estaba destruyendo la vida de mis hijos. Cuando hay hombres y mujeres que revierten la maldición a través de Jesucristo y dicen, desde este día voy a sacar mi cerveza. Y mire, óigame bien, que lo vean sus hijos y dígale a sus hijos, desde este día voy a sacar las Pilsener de aquí. Porque ahora enlatadas las venden, vayan no embotelladas. Pero antes bien se sabía uno quién era el bolo del barrio. Porque mandaban a los hijos, anda a comprarme 6 cervezas a la tienda, pero calladito, va. Y metían en la bolsa las 6 envases de Pilsener polarizadas y ahí iban los bichos, va. Y cuando ya regresaban, a saber cómo que le oían la bolsa, y ya se oía que eran botellas, va. Y ya, ay, el papá es bolo de este, va. Entonces, ahí se daba cuenta uno quién era el bolo del barrio. Pero miren, qué bonito cuando dicen los hijos, fíjese, pastor, que mi papá ha cambiado. Fíjese que, pastor, que mi papá es diferente. Ya está llegando a la casa, ya no pelea tanto con mi mamá. Sacó las cervezas del refrigerador. Ha vuelto otra vez con la esposa. O sea, hermano, oiga, hay cosas que se pueden lograr hacer. Hay otras que ya no. Hay hombres y mujeres aquí que ya no podrían hacerlo. Pero ¿en dónde está la victoria? La victoria está en, si ya cometiste un error, la regaste, fallaste y fuiste un mal ejemplo, volvete a levantar y no lo volvás a hacer. No volvás a dejar a tus hijos tirados. Si estás criando ya hijos de otro matrimonio y tenés tus hijos del primer matrimonio, trae a esos jóvenes, compartí con ellos, traelos a la iglesia, que vengan contigo a la congregación, que vengan a adorar. No te despreocupes por ellos. Trata de enmendar los errores. Trata de enmendar tus malos caminos. Y Dios te va a dar una transformación de tu ADN. Porque Dios quiere que la fe se transmita de generación en generación. Ojo, podemos heredar los malos ejemplos, pero también podemos heredar la fe. Podemos heredar la fe. Si hay algo que a mí me llena de alegría, es que le preguntaron a mi hija en el colegio, a la grande, ¿qué es la herencia que tu papá te va a dejar? Y ella dijo todo menos la fe. O sea, y lo peor es que, pues, hija, le digo yo, no, nosotros, o sea, no tenemos esto, no tenemos lo otro. O sea, no sé por qué ellas piensan, ¿verdad? Que uno puede ser dueño de esas cosas, pero yo dije, que me hubiera gustado que ella hubiera dicho, me heredó la fe, ¿va? Sí, ¿por qué? La deuda es lo único que voy a dejar, la deuda del carro, la deuda de la moto, la deuda de la luz, del agua, es lo que le voy a heredar. Pero ¿cuál es el problema? Yo quisiera que mis hijas dijeran, mi papá me enseñó a adorar a Dios. ¿Qué más herencia? Pues? Dígame qué más herencia. Dígame qué más herencia. Aprender a adorar a Dios, si eso nadie lo enseña. Si nosotros somos una sociedad que mete a los hijos a las mejores escuelas, a las mejores universidades, pero cuando es de fe, no les heredamos nada. Heredémosle la fe a los hijos. Entonces, mi participación como padre, enseñándole a mis hijos la paternidad de Dios, es importante. ¿Por qué? Porque la enseño a través del ejemplo. Diga conmigo el ejemplo. La segunda manera en que les enseño a mis hijos a Dios
es a través de la disciplina y la corrección. Amén, hermanos. Disciplina y corrección. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Enseñémosle a nuestros hijos que la corrección es importante. La corrección es quizás lo más importante, hermano, después del ejemplo. 12. Hebreos 12. Vamos a leer el versículo número 4 en adelante. Es algo largo el tramo de texto, pero ya vamos a terminar. Hebreos 12, 4. ¿Lo tenemos? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hasta ahí le dejemos. Mire, hermano, ¿cuántos aquí han pensado? Dice, es que fíjese, pastor, que a mí me está yendo mal y me ha pasado esto, me ha pasado la otra cosa. ¿Y por qué crees que te esté yendo mal? Porque todo aquel a que Dios toma por hijo, lo disciplina. Preocúpate, oíme bien, preocúpese cuando Dios está enojado con usted. Porque cuando Dios se enoja, porque usted anda haciendo cosas incorrectas y no le pasa nada, quiere decir que usted no es hijo de Dios. O sea, cuando Dios se enoja con alguien y no es creyente, no le sucede nada. Ese hombre puede vivir en 2 casas, puede robar, puede mentir. Y usted dice, ¿por qué no les pasa nada? Sencillo, no son hijos de Dios. Si el que es hijo de Dios, rapidito me lo pone recto el Señor. ¿Y cómo nosotros pensamos que cuando nos esté yendo mal es porque Dios no nos quiere? Es al contrario. Cuando te esté yendo mal, cuando estás mal económicamente, cuando estás mal en tu salud, cuando estás mal en tu matrimonio, es porque algo no estás haciendo bien. Porque lo primero que enseña a Dios, ¿qué es? Honra a tu padre y a tu madre, amén. Y el que no honra a papá y a mamá, no honra a Dios tampoco. ¿Dónde se aprende la honra de los padres? En la casa. Y el que no honra a padre y a madre, no honra a Dios. ¿Y sabe qué pasa? Cuando Dios viene a corregirlo, no cambia. No cambia. Porque no les enseñaron a respetar. No les enseñaron a respetar. Nadie los castigó. Nadie les pegó. ¿Quiénes son los que están metidos en las cárceles? Los hijos de evangélicos, de evangélicas que dijeron, ay, me voy a ir a la iglesia. Y sus hijos en la calle. Pero mire, su hijo se anda metiendo con aquel drogadicto, con el extorsionista. Dios lo va a corregir. Es que Dios no lo va a corregir. Vos lo vas a corregir primero. Porque ahí van a aprender a temerle a Dios. ¿Quién le enseña a los hijos a temerle a Dios? ¿A través de qué? Del ejemplo y del castigo. Mire, hijo, discúlpeme, pero yo veo que a usted le gusta lo ajeno. Y yo felicito ese ejemplo que yo lo copié. El doctor Jorge H. López, el pastor de la segunda iglesia más grande de Guatemala, del pastor Jorge H. López, el pastor de la megafraternidad. Y dice que en el libro que él escribió, que fue con sus hijos al hipermall. Y el jovencito habrá tenido 9 años. Cuando venían para afuera, se metieron las cosas del comprado al carro, regresaron a la casa, pero de repente, sentado él en su sala, vio que uno de sus hijos estaba jugando con unos carritos
Ve, y este, dije, ¿y de dónde sacó esos carros? Hijo le dijo, ¿y esto de dónde lo sacó? Mi papá, es que se lo había robado. Jorge H. López dice en su testimonio, en su libro, que fue con el hijo al supermercado. Devolvieron, hizo que el hijo le pidiera perdón al gerente, le pagó lo que se había robado, devolvió lo robado. Y después de eso se lo llevó a la casa. Pero a través de todo el camino no le habló, no discutió con él, sino que los dos sentados. Ya le pasó a usted cuando su papá no le habla o su mamá no le habla. Y la señora va atrás, va ahí en silencio, todo, y usted sabe que está enojada. Claro, ya no le puede pegar como antes, porque antes le tiraba la chancleta, le daba 2 garrotazos, pero ahora, ¿cómo? Si usted es un gorila, ¿ah? ¿Y cómo? Si un palo se lo quiebran en el lomo y ni siente dolor, porque usted es imán. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Y pues que así dicen los hermanos. ¿Y yo cómo le voy a pagar a mi hijo, pastor? Si este ya está más grande que yo. ¿Ah? Entonces, se lo llevó a la casa sin decirle nada y le dijo, se quitó el cincho y le dijo, mira, te voy a dar 4. Dice que lo agarró, le pegó los 4 cinchazos, pero fuerte, va. Y le dijo, te pego porque te amo y te pego porque robaste. ¿Qué le estaba enseñando a su hijo? El temor de Dios. Porque si usted no le enseña a sus hijos a respetar lo ajeno, tampoco en la calle se los va a enseñar. Por eso está ese montón de gente metida en la cárcel, porque hubo un montón de hombres y mujeres que no hicieron su trabajo y en lugar de azotar a los hijos, los felicitaban y comenzaron a vivir de la extorsión y comenzaron a traer los mareros ese dinero a las madres. Tome, mamá, aquí le vengo a dejar. Pero ¿qué pasaba? Usted agarraba el dinero y sabía que eso era de la extorsión. Y ahora mamá e hijos están presos. ¿Por qué? Porque la maldición se transfirió de generación en generación. ¿Quién nos enseñó a respetar? Los papás. Vaya a ver los hijos del pastor Jorge H. López, preparados, grandes hombres de Dios. Hermano, la Biblia no se equivoca. Y si usted deja pasar por alto, lo que va a hacer es hijos sin vergüenzas, hijos sin respeto, hijos que no honran, hijos ladrones, hijos que dan mal testimonio, mal ejemplo. Por eso el Señor nos reprende a nosotros y nos dice, miren, cuando Dios los esté disciplinando, recuérdense que la disciplina de Dios no es para hacerles daño, sino que para hacerle bien, es para corregirlos. Y les dice después, y con eso cerramos, mire lo que dice el versículo número 7. Si soportáis la disciplina, mire bien, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Mire bien, pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esa palabra bastardo es muy fuerte, pero en el idioma de la Reina Valera era normal. Diga conmigo, hijo ilegítimo. Es lo que significa en griego, ilegítimo. ¿Y quiénes son estos hijos ilegítimos? Son personas que no conocen la disciplina de Dios. ¿Y sabe por qué no conocen la disciplina de Dios? Porque no se las enseñaron en la casa. No se las enseñaron en la familia. Hay que corregir. ¿Cómo yo voy a venir a quererle decir al hermano Palmore cómo criar sus hijos? Yo no le puedo venir a decir, no son mis hijos. Ni él tampoco me puede venir a decir a mí. Cada uno de nosotros es responsable de criar sus propios hijos. Pero en la medida que les enseñamos el temor de Dios a través de la disciplina, les enseñamos que hay un Dios que también los va a castigar si ellos no obedecen. ¿Qué les estoy enseñando a mis hijos cuando los castigo? Les estoy enseñando que si yo como hombre los castigo, también Dios los va a castigar si desobedecen. Y si son sus hijos. Porque si no sos hijo de Dios, no te va a pasar nada malo. Pero el que es hijo de Dios, Dios lo toma como hijo y lo disciplina.
La palabra disciplina, diga conmigo, educación, es educar. Y usted se puede llegar hasta los 60 años y su papá Dios siempre lo va a seguir educando, ¿sabe usted? Puede tener 70 y lo va a seguir educando. No termina la escuela de Dios, la escuela de Dios sigue, porque nunca dejamos de aprender de lo que Dios nos enseña. Entonces el Señor a través de este ejemplo nos dice, miren, no menosprecien ese castigo que les da el Señor. ¿Por qué? Y ahora vea el verso número 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos, dice. O sea, ¿por qué? Porque la disciplina de Dios es más grande que la disciplina de los hombres. Pero ¿cómo un hijo aprende la disciplina de Dios? La aprende cuando yo vengo con amor y le digo, hijo, te voy a castigar. Hoy anda Visión Mundial y mis amigos, yo, porque son amigos míos, y se llama, diga conmigo, Educando con Ternura. Ese programa enseña que a los hijos no hay que pegarles. Pero yo le digo al doctor Basurto, mira doctor, eso es antibíblico, le digo. ¿Por qué? Porque yo si el bicho está saltando ahí, dándole fuego a la casa, yo lo agarro del cinchazo. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Te voy a quitar el celular. Esos son los castigos de hoy. Te voy a quitar la tablet. Semejante mono marero. ¿Ah? En lugar de decirle que le va a quitar la tablet, zámpele un cinchazo. Y cuando venga a sentir, pero ¿sabe qué? No se le va a olvidar. No se le va a olvidar que no hay que responderle a los papás. Que no hay que venir y gritarle a mamá. Que no hay que venir y rebelarse. ¿Y sabe qué le está enseñando a su hijo? Cuando Dios trate con él, él va a entender que a Dios también se le respeta. Y va a tener temor de Dios. Y va a decir, mi papá me enseñó a no robar. Mi mamá me enseñó a ser educado. Mi papá me enseñó a no responder. Pero aquí hay hijos, hermano, que le pegan a los papás. Dígame si no es cierto. ¿Sabe por qué? Nunca los castigaron. Y así por eso nuestra sociedad es el reflejo de la familia que tenemos. Por eso ahora, como no los castigaron en la casa, están en las cárceles. En las cárceles están, hermano. Termino con esto. Fui al penal de Izalco, eso se los conté. 234 niños que como iglesia queremos bendecir. Si ustedes me pueden ayudar a traer Pampers para llevárselos en 2 meses, se los voy a llevar. Pero les voy a decir algo. Oíme, ponedme atención, qué triste. 234 niños que no van a estar con sus papás. ¿Cuántos les están dando de pena a los pandilleros? El que salió en el periódico. 1000 años, hermano. Imagínense cuánta, o sea, ¿qué le está queriendo decir? Que te vas a morir, te vas a podrir en la cárcel. Esos pobres niños no van a conocer a su papá. Y la mamá es presa, está presa, porque ahí se los dieron a luz. Esos niños tienen 1 año, 2 años, lo más. Están recién nacidos las que acaban de estar agarrando, las pandilleras. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me duele? Me dijo el psicólogo, mira, me dijo, de estos 234, el 30% puede ser que su vida sea diferente. Porque mire, yo que entré, ahí está el doctor, ahí está el psicólogo, ahí está todas ellos le dicen las nanas, que son las que cuidan a los bebés. Pero todo se lo da el Estado. Diga conmigo, el Estado es el padre. Pero a los 5 años esos niños salen de ahí y ¿sabe para dónde se van? 2 destinos tienen. Si hay alguien de la familia que los quiere criar, se van con los tíos, primos o lo que sea. Pero si ese niño no tiene familia, se van a los orfanatos. Diga conmigo, huérfanos. ¿Qué va a venir de allí?
Ya metieron a los papás a la cárcel. Pero esa generación viene detrás. Solamente el psicólogo me dijo algo. Si de este grupo de niños, cuando crezcan, que a los 5 años lo sacan, se acercan a Dios, tal vez hay esperanza de cambio. ¿Y sabe qué, hermano? Yo confío en algo. Que Dios va a hacer un milagro en esos niños. Que si les inculcan al Señor, si se les predica la palabra, ellos van a revertir esa maldición. Pero algo sí te voy a decir. Esos niños puede ser que se pierdan porque no tuvieron padre ni madre. Se van a criar sin papá y mamá. Pero nosotros que estamos aquí afuera y que sabemos los errores que hemos cometido y las fallas que estamos cometiendo, ¿por qué no vemos hacia Dios y decimos, Señor, realmente yo no quiero ser un niño huérfano? Yo quiero ser un hijo tuyo y quiero hacer tu voluntad. Y ya no quiero andar lejos de ti, sino que quiero conocer tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. No sea un niño huérfano. Usted tiene un papá que lo ama y que quiere lo mejor para usted. Y si en esta mañana está experimentando el dolor de la disciplina, es porque Dios le ama y porque Dios quiere decirle, hijo, yo te cuido a ti. Te quiero bendecir, te quiero prosperar. Solamente haz mi voluntad y yo voy a bendecir tu vida. Hagamos lo correcto con nuestros hijos, pero también nosotros como padres busquemos al mejor padre, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Si en esta mañana hay alguna persona que necesita a Dios, tal vez andabas buscando respuestas para tu vida, pero en esta mañana puedes hacer la diferencia aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Toda aquella persona que está aquí y que está reconociendo en su corazón que necesita ser guiada por Dios como Padre, yo te invito a que en esta mañana le digas al Señor, Dios mío, dirige mi vida, dirige mis pasos, perdóname si he caminado lejos de ti. Desde este día en adelante voy a seguir tu voluntad, voy a seguir tu guía, voy a seguir tus pasos, voy a seguir tu ejemplo. Ayúdanos, bendito Dios. Vamos a cantar esta alabanza. Tu amor